Buenos días. Dentro de las múltiples ciencias, técnicas y artes que debe dominar, o a lo menos conocer en forma profunda el marino, una de las que más me apasiona es esta, la meteorología, y en segundo lugar, la cosmografía y astronomía propia de aprender para navegación astronómica o navegación de altura, es decir, navegación por astro. Bueno, hoy día, en esta cápsula, la número 1 de meteorología, va a ser una introducción bastante ambiciosa, ya que pretende mostrar a grandes rasgos casi todos los tópicos que toma la meteorología. En la cápsula 2 y 3 entraríamos más en detalle por si alguien quedara con alguna inquietud o alguna duda de todo esto que en este minuto vamos a conversar. Bien, nos vamos a la exposición entonces de PowerPoint, ya que una imagen vale más que 1000 palabras, así que viendo esto se van a dar cuenta hacia dónde vamos y qué pretende, cuál es el fin último de esta clase de meteorología. Así que aprovechenla al máximo. Este resumen es difícil de encontrar en la cantidad y calidad en que se los voy a exponer. Bien. Esta imagen inicial es de un frente aquí, frente a las costas de Chile. Ahí se ven los frentes enrollándose en sentido del reloj, que eso es lo que ocurre en el hemisferio sur, y en el hemisferio norte es al revés. Bueno, este tema después lo vamos a ver en detalle cuando veamos los frentes. Solamente pongo esta imagen para que sepamos hacia dónde tenemos que llegar. Este es nuestro fin. Poder entender una carta, interpretarla, sacar conclusiones. Y con ello hacer pronóstico. Pronóstico sencillo. Insisto, entre todas las ciencias, artes y tecnologías que debe saber un marino, no puede profundizar en un 100% en cada una de ellas. No le darían el tiempo ni la memoria. Pero sí conocer bastante para poder utilizarlo. Bien, cápsula número 1 entonces de meteorología. ¿Ya? Aquí está otra de las cartas sinópticas, más sencilla que la anterior, que es la que debemos ser capaz al término de este curso, compuesto aproximadamente de 3 cápsulas, dominar y ser capaz de lograr pronóstico y entender cada una de estas letras, cada uno de estos símbolos, cada una de estas líneas. Bueno, vamos a eso entonces, comenzando por qué es la meteorología a grandes rasgos. ¿Ya? La meteorología es la ciencia atmosférica interdisciplinaria, es decir, hay mucha disciplina, hay física y otras muchas ciencias en las cuales se basa o ocupa la meteorología, que estudia el estado del tiempo en el medio atmosférico, los fenómenos meteorológicos y las leyes que rigen con apoyo de disciplinas auxiliares como la física de la atmósfera y la química de la atmósfera. Bueno, acá habría que aclarar lo siguiente: la meteorología tiene que ver, por supuesto, con el clima y el tiempo, que no es lo mismo. Clima es la condición normal de un lugar, normalmente en los últimos 30 años. Si yo digo lluvia normal a la fecha en un lugar, es normal a la fecha en los últimos 30 años, porque hace millones de años Chile de hecho estaba bajo el agua. Entonces, no podemos pensar que es una media de tantos años. Y los climas van cambiando. Acá en Chile tenemos un clima mediterráneo, en la zona central, más al norte un clima desértico, y eso va cambiando. Como está el tema del calentamiento global, lo más probable es que luego seamos clima desierto bastante más al sur de lo que es la zona de Iquique, Arica y esa zona relativamente seca. ¿Ya? Entonces, eso es un clima. No es un error decir cómo va a estar el clima mañana. No, el clima está igual que hace como 30 años. Se dice el tiempo. Lo que ocurre en el día es un tiempo, no tiempo de reloj cronológico, sino un tiempo meteorológico. La palabra meteorología, a grandes rasgos también, viene de meteoro. Meteoro porque así como nosotros podemos hacer pronósticos, podemos interpretar mucho las condiciones del tiempo, del día a día. Hay tantas variables que esto está siempre sufriendo cambios, y cambios rápidos. Y eso lo asocian a un meteoro, porque el meteoro es rápido. Entonces, de ahí viene a hablar de meteorología por los cambios rápidos que ocurren, tan rápidos como un meteoro. Factores del clima son agentes como la latitud, vientos predominantes, corrientes marinas, distancias al mar, altitud, relieve, que modifican, acentúan o limitan los elementos del clima y dan lugar a los distintos tipos de clima. Solamente le voy a dar un ejemplo, porque esto lo vamos a ver con calma.
Las corrientes, por ejemplo. ¿En qué me puede influir una corriente? Claro, una corriente como la que pasa frente a las costas de Brasil y lleva agua caliente, o tibia, mejor dicho, a la zona de Inglaterra, que es la corriente del Atlántico Norte, y va a influir, por supuesto, en las condiciones climáticas de Inglaterra, que llega una corriente de agua tibia. La altura va a influir en muchas cosas como la presión y la temperatura, el relieve, la distancia al mar, ya que el mar es un regulador de las temperaturas. Cuando hace mucho frío, entrega calor; cuando hace mucho calor, eh, absorbe el calor. A grandes rasgos, entonces, son los factores que influyen en el clima. Y la latitud, entre más extrema es la latitud, es decir, más hacia los polos es más frío, y más hacia el ecuador es más tibio. Pero eso también tiene otra, se mezcla con todas estas variables que están acá, y no necesariamente va a ser frío donde teóricamente debería ser frío, o mucho calor donde debería ser mucho calor. Hay muchas variables en juego. Temas a tratar: cambio de estado físico de la materia, que es necesario conocer. Porque cuando hablemos de condensación, hablemos de precipitación, de evaporación, que finalmente se transforma en nubes, partiendo de la base que las nubes son de agua o hielo, no es vapor, entonces se tuvo que producir una condensación de la humedad del aire. Entonces tenemos que conocer a grandes rasgos también estos cambios físicos de la materia. La atmósfera también, que es la capa gaseosa que rodea la Tierra y donde se producen, por supuesto, los fenómenos meteorológicos. La temperatura, que influye en muchísimas cosas dentro del planeta, y principalmente en la producción de los vientos. La producción de los vientos por las diferencias de presiones, altas y bajas presiones, que producen el aire, la masa de aire de la atmósfera, que sube y que después baja producto del calor. La presión atmosférica, por supuesto, que es fundamental para entender muchas cosas, como los frentes y la buena o mala condición climática de un lugar. Las nubes, por supuesto, una de las cosas más destacadas de la meteorología es cuando uno piensa en meteorología, no piensa en la presión, piensa normalmente en las nubes. La lluvia, similar tema. Los vientos, que ya vamos a entender una vez que analicemos la presión atmosférica, cuál es su origen. Los frentes cálidos, fríos y ocluidos. Los instrumentos meteorológicos básicos, los más fáciles de entender y los que se usan normalmente a bordo. No vamos a ver los que se utilizan en un centro meteorológico, que son bastante más complejos. Y finalmente, volvemos a lo que hemos visto al principio: cartas meteorológicas, pues ya con una capacidad de analizarlas y efectuar pronósticos básicos. Bueno, cambios de estado físicos de la materia, acá se lo doy a conocer: fusión, vaporización, condensación, sublimación regresiva, solidificación, y que en otros lugares lo pueden encontrar con otros nombres, como la sublimación regresiva, a veces se conoce como cristalización, pero básicamente lo interesante es que entendamos estos, más que memorizar los términos, que los entendamos. Como un sólido puede pasar directamente a gaseoso sin pasar por líquido, y como es la madera cuando se quema, que pasa a un estado gaseoso sin pasar por líquido y se produce el fuego, porque el fuego se produce en base a los gases de los materiales combustibles. Es una de las cosas más difíciles de entender, en la sublimación progresiva o la sublimación regresiva. También se conoce como sublimación inversa o cristalización. Estos cambios es interesante entenderlos para que sea más fácil entender la meteorología. Aquí está con otras palabras, como pueden estar viendo, pero básicamente los fenómenos son exactamente los mismos. La atmósfera, como decíamos, esta capa de gases que rodea la Tierra: hidrógeno, nitrógeno, argón, oxígeno en un 21%, y en disminución por la tala de árboles, quema de árboles y contaminación de los mares, partiendo de la base que también las algas vegetales o fitoplancton también producen oxígeno, y el mar también está sufriendo muchos daños. Bueno, pero así todo es un 21%. Y aquí es donde ocurren los fenómenos meteorológicos, hasta una altura entre 10 a 17 kilómetros. Más allá no hay fenómenos meteorológicos, es decir, nuestros estudios van a llegar hasta esa altura. Aquí se ve como un cometa va entrando un meteorito, perdón, va entrando a la atmósfera y es desgastado por el roce y por la presión hasta desintegrarlo, lo que no ocurre siempre. Algunos llegan con toda su fuerza a la Tierra y producen los daños, como el más famoso, que es el tema de la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años. La atmósfera, como decía yo, tiene sus capas, tiene sus
niveles, y en cada uno de ellos se producen muchos fenómenos muy interesantes, que vamos a ver cuando veamos, por supuesto, esto en detalle. Pero recuerdo que esta es una introducción bastante ambiciosa, pero bastante completa. Nosotros estamos en la troposfera. Entre la estratosfera y la troposfera a veces se forma una capa que no siempre está presente, que es la tropopausa, y que normalmente no se menciona. Aquí están los distintos niveles, también con algunos ejemplos de cosas que ocurren. Donde se desintegran los meteoritos, acá entre los 50 y 85 kilómetros, donde vuelan los aviones comerciales, como ustedes saben, normalmente vuelan a 30.000 pies, que es equivalente aproximado a 10 kilómetros, excepto los aviones como el Concorde, que volaba en la estratosfera, bastante más alto. Es una tecnología bastante avanzada, partiendo que su temperatura en la superficie era de 300 grados, ya solamente la pintura de ese avión era sobresaliente, ¿para qué decir el resto? Lamentablemente ya el Concorde pasó la historia por un accidente que ocurrió. Bueno, acá más detalle de la atmósfera y sus capas, tema que veremos en la clase de la cápsula 2. A distintos tipos de temperatura. Temperatura indica una unidad de medida del calor. Nosotros trabajamos con el grado Celsius, muchos países de habla inglesa con el Fahrenheit, está el Kelvin, el Rankine y el Reaumur, que son menos conocidos, por lo menos para nosotros, en nuestro país. El más exacto, por supuesto, es el Kelvin, y vamos a ver por qué, ¿ya? Y el más realista, porque el Celsius es una comparación con el agua, pero el agua no es el único elemento de la naturaleza, sino que hay muchos. Entonces, no es un índice tan científico como es el grado Kelvin. Se basa en tener el 0, donde el agua pasa de estado líquido a sólido, y el 100, donde pasa de estado líquido a gaseoso. ¿Ya? Entonces, está comparándose con un elemento, pero no con la verdadera física de la materia. El Kelvin sí. Como sabemos, la temperatura se basa en la energía cinética de los electrones girando alrededor del protón, y se emana o emite una radiación infrarroja. Al estar estos electrones sin moverse, tendríamos la temperatura 0 en todo el universo, y ese es el 0 Kelvin, por eso que el Kelvin es lo más cierto, y no una comparación con algún líquido. Aquí vamos también a ver en detalle del átomo, para entender bien el calor, cómo se origina. El Kelvin vamos a explicarlo también con cierto detalle, por lo interesante que es. Si bien es cierto, en los buques vamos a trabajar con Celsius, y en su mayoría en Fahrenheit, por la sencilla razón de que muchos buques son de origen de países en que se ocupa esa unidad de medida y no el Celsius. Pero para eso hay unas fórmulas matemáticas que permiten convertir de una unidad a otra, que incluyen fracciones y multiplicaciones, restas, etc. Pero hoy en día usamos tablas en que exista un grado al lado del otro para ver su paralelo o su equivalencia. La presión atmosférica, por supuesto, también es muy importante, porque el aire pesa, porque el aire es materia, es tan materia como una silla, como una piedra, pero sus moléculas se encuentran tan separadas que están en estado gaseoso, pero de todas maneras pesa. Y entre más a nivel del mar estoy, tengo más aire sobre la cabeza, y ese aire presiona porque tiene un peso. Y entre más alto estoy, en el Everest o en cualquier otra altura, la cantidad de aire que tengo sobre la cabeza es menor y tengo menos peso. Entonces ese peso se transforma en presión al, por supuesto, verlo por unidad de área, por unidad de superficie. Esto que figura en el dibujo son barómetros de Torricelli, que se basaban en mercurio. Acá está este símbolo de termómetro Torricelli, que se medía en milímetros de mercurio, la presión, y aquí figura el Everest con 240 milímetros y el nivel del mar con 760. Obviamente hay mucho menos presión en el Everest. A modo de ejemplo, si yo hirviera agua a nivel del mar, me va a hervir a 100 grados Celsius. Si lo hiciera en el Everest, a lo mejor me hierve a 20 grados. Y va a estar haciendo ebullición, saliendo burbuja, pero yo puedo meter la mano y no habría ningún problema, porque al no haber una presión que impida que el líquido pase a estado gaseoso, a que se separen las moléculas, se van a separar con menor
calor. Por lo tanto, cocinar en altura va a demandar ciertas técnicas que no es el caso de analizarla en este minuto, a pesar de ser muy interesante el tema del conflicto calor versus presión. Acá también vemos nuevamente distintos niveles que nos señalan el uso que se le puede dar y cómo va disminuyendo la temperatura en la medida en que aumento mi altura. Recuerdo que no es lo mismo altura, elevación y altitud. Son tres cositas que son distintas que vamos a ver después en detalle. El aire caliente, como todos sabemos, sube, el aire frío baja. Lo que sube el aire caliente, mucha gente dice el calor sube, no, el calor no sube, el calor se conduce se propaga por conducción, convección y radiación. En este caso hablaríamos de convección, que el aire caliente sube. Y el frío baja y eso va a producir muchos fenómenos como las altas y las bajas presiones y por supuesto los vientos. En ese caso vamos a explicar en detalle qué produce esta alta y estas bajas en el punto donde se origina. A grandes rasgos, en la alta presión va a haber buen tiempo, en las bajas va a haber mal tiempo, pero en las bajas va a haber agua y en las altas va a haber menos agua. Entonces, eso del buen y mal tiempo es una convención de decir que donde no llueve y no hay temporales es buen tiempo. Pero aquí en Chile, la verdad, las cosas es que un buen tiempo sería un mal tiempo por la sequía que estamos viviendo. Bueno, pero quedémonos que el buen tiempo es donde hay una alta y el mal tiempo donde hay una baja. O a lo menos es más húmedo y más lluvioso. No necesariamente tiene que haber una tormenta. Entonces acá vemos cómo se producen los vientos principales, que son los vientos alisios, los contralisios, y hay muchos más. Pero estos son los principales, que vamos a ver que se producen justamente por el calor del sol. Y eso va a formar zonas desérticas, zonas secas en el planeta y otras más tropicales con más vegetación. Acá se ve, de hecho, zonas secas como el Sahara, después vemos zonas muy fértiles al sur, fértiles al norte, y eso se ve justamente porque en estas zonas desérticas el aire está bajando, y tenemos una alta. Bueno, esos detalles tan interesantes los vamos a ver en detalle. ¿Ven? Que tengo vegetación arriba, vegetación abajo, y un centro que es seco, producto de la alta que cae en esta latitud, en todo el planeta, no solamente acá. Pero esto es bastante más demostrativo. Ahí tenemos un desierto entonces. Les recuerdo que el desierto más árido del mundo es el de Chile, y no el Sahara. Sahara llueve más que en Chile. Las nubes, fenómeno característico de la meteorología y que no se puede dejar de lado. Vamos a ver los tipos de nubes, la altura en que se encuentran y qué producen. Bueno, aquí vemos un cúmulo que por dentro, obviamente, no es bueno pasar si uno estuviera en un avión, porque hay corriente ascendente, corriente descendente, hay de todo, lo que a un avión le podría causar bastante daño, así que los aviones lo evitan, y para eso algunos cuentan con radares meteorológicos, sin perjuicio que a simple vista se ve con qué nos estamos enfrentando. Los tipos de nubes, desde el cumulus nimbus, también cúmulos potentes, cuando se empieza a formar como un yunque, las nubes altas, que son los tipos, varios tipos de cirrus, las nubes medias, que se llaman alto estrato, cúmulo, y uno tiende a confundirlas con las nubes altas, porque sí se llaman altas, pero son medias. Y otra serie de nubes bajas, que también veremos en detalle, y tenemos que ser capaces de reconocer. Tenemos que ser capaces de reconocer porque a veces los buques se les pide que emitan un informe meteorológico de la latitud y longitud donde se encuentran, información que ayuda a los centros meteorológicos a saber en más puntos del planeta datos muy importantes para poder generar pronósticos. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de entender bastante meteorología y a lo menos reconocer las nubes. Bueno, la lluvia, bueno, o precipitación, entonces una vez que las nubes, que son, por supuesto, de agua y hielo, precipitan, esa agua cae por diversas razones y se producen las precipitaciones. A veces acompañadas de relámpagos, con sus respectivos truenos, rayos, y condiciones meteorológicas bastante adversas.
en algunas partes también con grandes catástrofes, como son algunas inundaciones por exceso de lluvia. El tema de los vientos, como decíamos, el aire caliente por convección sube y cuando se enfría en la altura vuelve a bajar. Esto produce una circulación de viento cuando masas de aire van de donde sobran a donde falta. Y esto no lo hace en línea recta a nivel planeta, sino que lo hace de forma circular, producto de la fuerza de Coriolis, que hace que en el hemisferio norte tenga un sentido y en el hemisferio sur tenga otro sentido. Aquí vemos una imagen, por supuesto, del hemisferio norte, no solamente por reconocer Centroamérica y Florida, sino por el solo hecho que se está tomando una rotación antihorario, sabemos al tiro que es el hemisferio norte. Aquí hay una tromba de agua, similar a un tornado, pero en el agua. Tromba marina, tromba de agua. Los frentes cálido, frío y ocluido, vamos a ver cuándo se produce cuando un frente de una temperatura alcanza a otra temperatura. Acá vemos un frente cálido alcanzando a uno frío y empieza a subir por sobre el frío por razones obvias. El aire caliente sube y da formación a cierto tipo de nube distinta a cuando un frente frío alcanza a uno cálido. Esto es más benigno, hay lluvias más constantes, más tranquilas. No así el frente frío, cuando un frente frío alcanza a uno cálido, pasa por debajo y levanta el cálido, y se forman nubes bastante más complejas que producen temporales, chubascos fuertes y una condición menos benigna que la anterior. En la medida que se van juntando uno con otro, se va formando entonces el frente ocluido, cuando ya uno alcanza completamente al otro. Instrumentos meteorológicos, este es el característico que vemos en las casas, incluso que es un barómetro aneroide, en que nos señala la presión del momento, pero no la grafica. En todo caso, es un gran indicio de cómo si está mejorando, empeorando, o en qué condiciones nos encontramos de presión. Para eso tiene una agujita aquí dorada que nos permite a lo menos poner su última posición y ver la tendencia, está subiendo o bajando, para entender si va a mejorar o empeorar el tiempo. Pero no lo grafica durante mucho tiempo, tendría la última medición para compararla con la actual. Este grafica que es el barógrafo. Grafica en 24 horas y nos permite saber realmente la tendencia que tenemos para empeorar o mejorar el tiempo. Instrumentos que vamos a ver en detalle su funcionamiento en ese capítulo de la cápsula correspondiente. Este barómetro de mercurio, que es el más característico que se usaba en la antigüedad y cómo se descubrió este tema de la presión atmosférica, es lo básico para entender todo el resto de los instrumentos que vamos a ver. Si entendemos esto, vamos a entender muchísimas más cosas. Esta unidad de medida son milímetros por mercurio o torr, en honor a Torricelli. Hoy en día usamos otras unidades de medida de presión de las muchas que existen, con mayor frecuencia que la unidad de milímetros de mercurio. Tenemos un termómetro de mínima y máxima, también vamos a aprender a utilizarlo, y con eso vamos a ver la mínima y máxima que ocurrió durante un día. Bastante interesante, ahí lo vamos a explicar. El ciclómetro, que es un instrumento para ver la humedad del aire, bastante más exacto que el higrómetro. Acá hay bastante matemática que es bastante sencilla, pero muy ilustrativa, de por qué este termómetro, que está seco, va a tener una temperatura diferente al que está con una muselina o gasa en un líquido. Va a marcar menos a pesar de que estar uno al lado del otro. O marcar igual, nunca va a marcar más, siempre y cuando me haya preocupado de que esto mantenga el líquido, porque este líquido obviamente se va a estar evaporando. Entonces tomé la unidad de medida de la humedad. Finalmente, la carta meteorológica, que como hemos conversado, es nuestro norte, es nuestra meta, poder entenderla y poder hacer algunos pronósticos sencillos. Acá podemos ver cómo en el hemisferio sur el sentido es horario de estos frentes, cómo este frente frío está alcanzando uno cálido y cómo va produciendo finalmente en esta mezcla, bueno, esta superposición
un frente ocluido. Si bien es cierto, esto no es un tema del curso de meteorología, porque es aplicado, no nos interesa entender el futuro del planeta, pero lo puse esta foto que es muy ilustrativa de cómo el calentamiento global en un mismo paisaje va quedando ya menos hielo y menos nieve. Y con eso van a subir los niveles del mar y el agua dulce va a ser más escasa. Así que tenemos que cuidar nuestro planeta, porque en realidad lo que nosotros cuidamos no es nuestro planeta. Eso es un error. Lo que nosotros cuidamos es nuestra futura vida en el planeta, porque el planeta ha tenido millones de cambios y sigue existiendo. Así que el cambio que nosotros le hagamos va a ser uno más de millones, y una vez que nosotros nos hayamos ido, el planeta va a seguir igual de como ha estado antes, con distintas faunas, distintas floras, distintos continentes, pero va a seguir igual. Así que nosotros no tenemos que cuidar el planeta para que el planeta le vaya a pasar algo, no le va a pasar nada. Tenemos que cuidarlo para poder seguir viviendo en él con las actuales condiciones que nos permiten poder vivir en él. Bueno, fin de la presentación, muchas gracias y deseémosle suerte a este barquito que se está metiendo en una condición meteorológica bastante adversa. Muchas gracias.